Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Bonito estar nuevamente con cada uno de ustedes y que podamos analizar y que podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Siempre es bueno porque la palabra del Señor es la que nos da la luz, el cómo poder caminar en esta tierra. Amén. Siempre he dicho de que el Señor nos quiere celestiales, pero para ser celestial hay que ser espiritual. Y para poder ser espiritual, entonces necesitamos alimentarnos de la palabra y de esa manera ir dejando lo terrenal. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración primero y después empezamos y seguimos con este estudio que hemos estado hablando todo este tiempo. Señor, yo te doy gracias en el nombre del Señor. Te doy gracias, te pido, Señor, al Espíritu Santo de Dios, que tú me ayudes, Señor mío, a poder llevar tu palabra, Señor, a cada uno de los que oyes, Señor mío. A los hermanos, a los amigos, Señor, a todo aquel que llega esta palabra del Señor, que puedan ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Señor mío, yo te lo pido. Perdona, Señor mío, nuestros pecados. Perdona, Señor, lo que hemos hecho, Señor mío, lo que hemos pensado durante la semana. Perdona, Señor, las maldades. Perdona, Señor, lo que hemos hecho y nos hemos ido en contra de lo que es tu palabra. Te pido, Señor, de que tú nos limpies, Señor, para que podamos ser aptos de poder hablar y también de escuchar la palabra del Señor. Señor, gracias. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Y como ya saben, estamos hablando de este tema, el Apocalipsis de la Iglesia Novia, analizando un poco sobre las 7 iglesias, las 7 cartas que se mandaron a Asia, y que esto está escrito en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3. Entonces, es muy importante que entendamos que Apocalipsis significa revelación, lo cual cuando están escritas estas cartas, estas nos tienen a nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, revelación de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y que podamos tener o que podamos ser un pueblo que está separado, apartado para el Señor. Y si hay errores en nuestra vida, poderlos realmente canalizar, poderlos traer nuevamente al camino para que podamos, cada uno de nosotros, caminar hacia adelante para lo que el Señor nos pide. Amén. Y hemos hablado un poco de la iglesia de la Odisea. Eso hemos estado hablando algunos miércoles y hoy día vamos a seguir. Y lo que hemos dicho de que el Señor le decía a esta iglesia de que sencillamente ellos tenían un gran problema. Y era el problema de que ellos no eran ni frío ni calientes, sino eran tibios. Por cuanto eran tibios, dice la palabra que el Señor les iba a vomitar de su boca. Pareciera que fuerte. Yo pienso que es una de las palabras más fuertes que hay aquí. Y la forma que el Señor habla en estos versos es muy, muy así, muy fuerte. Realmente si alguien no dijera, sabes que el Señor te va a vomitar de su boca, yo pienso que hasta nos sentiríamos mal o nos enojaríamos. Pero aquí el Señor lo dijo. Entonces empezamos a analizar qué es lo que nos hace entibiar nuestras vidas espirituales. Es justamente la maldad. Porque dice que el aumento de la maldad hará que el amor de muchos se enfríe, pero no el amor de nosotros, el amor de Dios se enfríe por causa de la maldad que muchas veces puede estar en nuestros corazones y como no nos hemos purificado, como no nos hemos sacado esto de nosotros, eso va a ir cogiendo cada día más nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones,
nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Amén. Y entonces aquí ya le pongo nuevamente las diferentes maldades que aparecen en la Biblia. La maldad poneros, porque es una maldad que te aleja de Dios, que te entibia, y estamos hablando de los dichos malignos, el ojo maligno, los frutos malignos, el pensamiento maligno, los tesoros malignos, la generación maligna, el siervo maligno, los espíritus malignos, las obras malignas, el ciclo maligno, las sospechas malignas, el corazón maligno, la conciencia maligna, la jactancia maligna y el día malo. Mire, 15 cosas que nosotros deberíamos acercarle el zoom. Antes nosotros le decíamos la lupa, pero ahora somos más modernos. Le dijimos acercarle el zoom a esto para que el Señor nos pueda revelar un poco por qué y cuál es la forma que el enemigo tiene para enfriar el amor en nosotros y ponernos tibio, indiferentes. Amén. Entonces ya hemos estado hablando de varias cosas. Ya hablamos de los dichos malignos, no hemos hablado todo, por supuestamente, hermano, solamente le hemos dado algunas pinceladas. También hablamos de los frutos malignos, ¿se acuerda del fruto de maligno? Porque el fruto se reconoce por el árbol, hermano, amén. O sea, el árbol es reconocido según el fruto, de que lleva. Y hemos hablado de que habían diferentes tipos de frutos malos, árboles malos, pero que el Señor nos quiere hacer árbol de justicia, dice en Isaías. Amén. De eso hablamos el miércoles pasado. Y hoy día voy a hablar un poquito más y después vamos a seguir. No voy a poder hablar de estas 15 cosas, aunque me gustaría realmente, pero bueno, eso lo voy a ir viendo de repente si lo podemos hacer más adelante. Y quería hablar un poquito de los pensamientos malignos. Wow, hermano. Entonces, vamos al primer versículo bíblico. Y que está en Mateo capítulo 9 y en el versículo 4. Esta es la Reina Valera del 60 y dice así. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ok. Fíjese de que es importante que nosotros tenemos que reconocer que los pensamientos malos salen de nuestro corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? El único que lo puede conocer es el Señor, porque dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor conocía lo que los fariseos o sencillamente la gente podía estar pensando. Porque claro, Él lo sabe todo. Entonces dice, conociendo Jesús los pensamientos. ¿Y qué tipo de pensamientos eran? Eran pensamientos malos. A ese mal es la palabra poneros. ¿Ok? ¿Por qué pensáis poneros? ¿Por qué pensáis maldades en vuestros corazones? Ok, entonces hermano, aquí es muy importante porque el Señor siempre va a ir juzgando nuestros pensamientos, pero realmente lo que Él está juzgando, lo que sale de nuestros pensamientos, Él sabe que sale realmente de nuestros corazones. Por lo cual Él juzga nuestros corazones, porque de ahí sale, incluso habla la boca, pero la boca no va a hablar, sino ya es un pensamiento que está depositado en el corazón. Mire, todo empieza a través de un pensamiento, ¿sí o no? Cuando usted piensa mucho en eso, cae al corazón. Ya cuando cae el corazón ya no es un pensamiento, es algo que el corazón lo quiere hacer, porque el corazón, hermano, es maligno. Amén. Mientras nosotros no cambiemos este corazón. Y cuando eso sale a la flor, entonces se pone a la práctica. Así funciona el pecado. El pecado no es que usted peque inmediatamente, no, todo empieza con un pensamiento. El pensamiento cae al corazón y del corazón tú lo llevas a la práctica. Entonces, ¿cuál fue la práctica de ellos? Mire, ni siquiera ellos lo estaban diciendo, pero sí ellos lo estaban pensando.
Santo. Entonces hay pensamientos poneros, hay pensamientos malignos, hermanos, que nosotros deberíamos tener mucho cuidado. Amén. Ahora, les puedo mostrar un ejemplo. Un pensamiento maligno, por ejemplo, puede ser esto. En Isaías capítulo 5 y en el versículo 20 dice, ay de los que a lo malo, los poneros, le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces un pensamiento maligno, queridos hermanos, es aquel que juzga algo bueno como malo. Es cuando tú juzgas delante del Señor algo bueno como malo. Incluso puedes juzgar algo malo como bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso hace enfriar. Una persona tibia en el Señor no está ni allá ni acá, está en un intermedio, solamente en un momento que le pueda realmente, ¿cómo se le puede decir? A ver, deje coger bien la palabra para que después no me reten en la casa. Eh, eh, Se puede adaptar su vida al pensamiento poneros. Y un pensamiento poneros, hermano, es cuando nosotros sencillamente le decimos a lo bueno, malo. Por ejemplo, si yo le digo a usted, venga a buscar del Espíritu Santo de Dios, y usted va, me dice, y su pensamiento dice, no, hoy día no, porque estoy muy cansado. Ok, ¿quién tiene razón? ¿Qué cree usted? No, hermano, yo también tengo razón. Sí, tiene razón. Pero eso es un pensamiento poner en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque de todas maneras, la que pesa es la palabra del Señor. Y buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, no es algo que se puede hacer así, es una necesidad, justamente para que no nos pongamos tibios. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor nos manda a hacer algo para que nuestros corazones no se pongan tibios, sino que siempre estemos al rojo vivo. Amén. Entonces, ¿le podemos decir lo malo? Bueno, no, hermano. Y a lo bueno, malo, menos todavía, porque ahí es peor todavía. Amén. Entonces, lo que hacen de la luz tinieblas, mire, o sea, usted puede hacer de algo bueno del Señor, de un buen consejo del Señor, lo puede hacer tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir él? Eso, de que hay pensamientos, incluso yo le puedo, a ver, el pastor le puede aconsejar algo, pero de usted depende si lo coge o no. Entonces, si usted lo coge en el Señor, amén, amén. Pero si usted no lo coge sencillamente porque su pensamiento está antes del consejo bíblico, entonces usted está poniendo su pensamiento, poneros ante la palabra del Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a reflexionar, porque esta es una manera que nosotros tenemos que trabajar todos los días delante del Señor. Mire, ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que estaban juzgando? Estaban juzgando lo que Jesús estaba haciendo. Y el Señor le dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensas mal? ¿Por qué piensas poneramente en vuestros corazones? Porque cuando ellos estaban pensando mal, no estaban solamente pensando mal de lo que Jesús decía, sino estaban pensando mal de aquel que lo decía. Estaban pensando mal de Jesús mismo, del actor de lo que estaba diciendo. Entonces, claro, ellos estaban juzgando al actor también. Amén. Y todo esto viene de pensamientos malos, ya que tenemos un corazón perverso y un corazón engañoso, queridos hermanos. Entonces, hay muchas situaciones, incluso que no se dicen, pero sí se piensan, ¿sí o no? Seguramente usted nunca le ha dicho a alguien que le cae mal, pero sí lo piensa. O de repente se le nota. O de repente usted puede decir en sus oraciones, Señor, te pido que te lo lleves o te lo mando.
Pero se lo piensa. Entonces, hermano, ahí está el problema, que el Señor sí sabe lo que nosotros pensamos. Mire, hay alguien que no sabe cómo tú piensas. Ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él no puede leer tus pensamientos, pero sí puede leer tus acciones. Mire, haga cuenta de que un hermano que no le cae bien al otro hermano va y de repente en la calle se encuentran. Y eso es típico, que el hermano que le cae mal se hace como que no lo vio. Mira para arriba, mira la vitrina, mira todo y parece que no lo reconoce, como que nunca lo había visto. Ok, entonces puede decir, yo no he hecho nada malo. Claro que lo hizo. Porque ese pensamiento de no reconocer de todas maneras a tu hermano, porque de todas maneras es tu hermano en la fe, entonces eso es un pensamiento poneros. Entonces el Señor dice, ¿por qué pensáis así? Porque mire lo que hace. Entonces, que ahí es cuando el enemigo aprovecha la situación, porque el enemigo observó cómo uno, y me pongo ejemplo así para que no deciera nadie, y si yo de repente voy y me hago el leso y no reconozco a los hermanos sabiendo quiénes son, entonces esa actitud la observa el enemigo. Él no lee tus pensamientos, pero sí puede observar tus acciones y de esa manera adivinar, porque él trabaja con adivinación, adivinar lo que tú estás pensando. Y ahí él sabe cómo trabajar y poner en ese corazón más cosas y más cosas y más cosas hasta que se enfríe el amor de Dios en ti. Mire cómo son las cosas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Y fíjese de que esto no es de ahora, esto es muy antiguo. Antes de que el Señor a usted lo hiciera aquí en la tierra, porque ya usted ya estaba hecho espiritualmente allá arriba, antes de que el Señor lo hiciera nacer en esta tierra, ya había uno que tuvo un pensamiento malo. Mire, veámoslo. Usted dice en Isaías capítulo 14, en el versículo 13 y 14, dice, tú que dices en tu corazón, mira, tú que piensas que lo dices en tu corazón, era un pensamiento, hermano. Fíjate que no lo estaba haciendo, era un pensamiento solamente. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire, ok. Este fue Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que él hizo. Entonces el Señor le decía, ¿tú qué decías? ¿Dónde? En tu corazón. O sea, era un pensamiento, hermano. Era un pensamiento, pero un pensamiento poneros, un pensamiento malo. Entonces, ¿qué es lo que decía? Subiré al cielo, ahí a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios es todos sus querubinos, sus serafines, todo lo que el Señor tiene allá arriba. Pero él, ¿qué es lo que quería? Levantaré mi trono. Pero si había un trono, era el trono del Señor. Este quería levantar su propio trono, ¿no? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y cuando se dice seré semejante al Altísimo, me parece que yo cuando estaba hablando un poquito del misterio de la iniquidad, hablé un poquito de esto, del Altísimo. El Altísimo, hermano, es la esencia de Dios. Mire, donde Él quería sentarse. Él quería ser semejante al Altísimo, como una esencia. Quería su propio reinado. Y cuando Él pensó en su corazón así, dice que el Señor inmediatamente lo destituyó. Solamente por pensarlo. Wow, hermano. Entonces, por eso el Señor le decía,
¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Entonces hay pensamientos poneros, hay pensamientos malos, y a lo mejor puede ser de que no sean completamente malos, pero ya un pensamiento que no está bajo la palabra del Señor, ya es poneros. Ay, hermano, le está poniendo mucho, entonces peco todos los días. Sí, hermano, todos los días pecamos. Porque déjeme decirle, ¿usted tiene un pensamiento malo todos los días? ¿Ah? Eso lo hizo cuando se apretó el dedo, ¿qué es lo que dijo? ¿Ah? O el solo hecho de que cuando algo le salió mal en la casa, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pensó? A lo mejor no lo dijo, pero lo pensó. Entonces sí hay pensamientos poneros. Y todos los días, hermano. ¿Por qué? Porque somos carne. Amén. Somos carne y a veces es necesario, hermano, de que nosotros tengamos cuidado con estos pensamientos. Es por eso que el Señor decía de que nosotros tenemos que llegar a pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud en eso pensar. Entonces hay cosas, hermano, nosotros tenemos que voltear nuestros pensamientos, poner a un pensamiento del Señor. Y los pensamientos de Dios no se toman en el aire, están en la palabra del Señor. Por eso es tan importante estudiarla para que nosotros vamos cambiando el pensamiento humano por un pensamiento de Dios. Esa es la forma de poder pelear, luchar y ser vencedor. Amén. Entonces, mire, ¿tú qué deseas en tu corazón? Subiré al cielo. Ahora, esta palabra pensamientos que les puse aquí anteriormente, esa palabra pensamientos es la palabra entumesis, que es del numeral griego 1761 y quiere decir cogitación, razonamiento interno, referido por lo general a malos pensamientos y suposiciones malévolas. ¿Ok? Entonces, muy importante esto que le estoy escribiendo ahora. Mire, esta palabra muchas veces cuando dice el Señor, tengan cuidado con los pensamientos, normalmente se usa esta palabra, entumesis. Pero entumesis no quiere decir que el Señor nos está diciendo, tengan cuidado con los pensamientos buenos, no. Lo que el Señor nos está diciendo, tengan cuidado con los pensamientos poneros, con los pensamientos malos, con los pensamientos que generalmente son malos y son suposiciones malévolas. Mire, dice, esa es la traducción, hermanos, del original. Así que imagínense. Entonces, con eso, ahora le quiero poner Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice. Porque la palabra, a ver, ¿qué palabra? La palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos entumesis, los pensamientos entumesis y las intenciones del corazón. Ok. Entonces dice, mire lo que dice acá. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Por qué el Señor, por qué la palabra del Señor tiene que partir el alma del espíritu? Porque en el espíritu, hermano, tenemos nuestra conciencia y en nuestra alma tenemos los pensamientos, tenemos las emociones, tenemos los sentimientos y tenemos la voluntad. El problema normalmente no la tenemos en el espíritu, sino la tenemos en el alma, hermano. Porque lo que el cuerpo hace es lo que está en tu alma. Amén. Y el espíritu lucha para que sencillamente esa alma se convierta, hermano. Y pucha que cuesta muchas veces que esta alma se convierta, porque hay carnalidades, hermano, que muchas veces salen a flor de piel de parte de nosotros. Pero dice que esta es eficaz y penetra. ¿Y qué es lo que penetra? La palabra del Señor, justamente lo que estoy hablando ahora. Yo espero que esta palabra
penetre en ti, en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser, para que tú puedas comprender que tenemos que tener cuidado con los pensamientos. No dejes que el enemigo venga y entorpezca con pensamientos poner tu vida, porque eso se te va a hacer caer y eso al final enfría. Y si tú te enfrías, que dice la palabra, te vomitará de su boca. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, mire, dice, disciernen los pensamientos en tu mesis. A ver. ¿Y qué significa en tu mesis? Cogitación, razonamiento interno, referido por lo general a malos pensamientos y suposiciones malévolas. Ok, entonces, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los todos, y discierne los pensamientos malos. Discierne las intenciones malévolas y las intenciones del corazón, dice acá. Entonces, el remedio, hermano, para ser liberado de los pensamientos malignos, ¿cuál es el remedio? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Mire, si usted, por ese motivo, tiene problemas de pecado, tiene problemas en su carne, tiene problemas de tentaciones, de que usted cae siempre en lo mismo, entonces yo le puedo recomendar algo. No es que usted trabaje más, no. Lea más la palabra. Métese más con el Señor. Entre más palabra, más fuerte vas a ser. Pero entre menos palabra, más débil lo vas a hacer. Entonces, hermano, porque aquí dice que el remedio de los pensamientos internos, de la entumece, de los pensamientos malvados, es justamente la palabra de Dios, ya que es ella la que escudriña, hermano, lo profundo de nuestro ser y pone al descubierto todo lo oculto y todo lo que es engañoso. Porque hay cosas ocultas en nosotros, hermano, y hay cosas que son bien engañosas. Yo en estos años, hermanos, de pastor o años de cristiano, primeramente el Señor ha tenido que hacer una obra personal conmigo. Amén. Porque déjeme decirle de que los pastores también somos seres humanos, que también tenemos pulsos engañosos, que también tenemos pensamientos malévolos. No creas que somos santos 3 veces santos. No, hermano, somos sencillamente seres que el Señor ha elegido. ¿Pero qué es lo que el Señor eligió? A lo que no servía, a lo que nadie daba nada, a eso Dios eligió para que su poder pueda ser comprobado, que sí, Dios puede cambiar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que cambiar? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la única que tiene el poder, incluso de discernir los pensamientos. Entonces la palabra a ti te va a discernir. Cuando tú pienses algo, va a venir a tu mente la palabra del Señor y esta va a discernir si es malo o es bueno. Y ahí usted tiene que tener cuidado. No vaya a estar cambiando lo bueno por malo o lo malo por bueno, como decían los textos anteriores. Amén. Entonces el enfoque que decide darle a este versículo es que ciertamente, hermano, tenemos que orar, tenemos que convertirnos más, tenemos que leer más la palabra, porque esta al final es la única que tiene el derecho de discernir lo que hay en nuestros corazones. Amén. ¿Qué es lo que hay dentro del corazón? Pregúntese un poquito, por mientras que yo tomo un poquito de agua. Porque dice la palabra del Señor que lo que está dentro del corazón es lo que contamina al hombre. Amén. Entonces, ¿qué cosas hay en tu corazón? Porque acuérdese que de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca, la lengua. Y si habla serpientes, si habla cosas, entonces está muy claro lo que hay en el corazón. Ay, hermano, no, es por eso que yo no hablo nada. Sí, pero lo piensa, pues. A lo mejor no habla serpiente, no habla culebra, no habla cocodrilos, pero sí piensa en culebra, piensa en cocodrilo, ¿no? Y el hermano está más asesinado que nunca. Entonces, claro que se piensa. Entonces, la palabra, hermano, te descubre.
La palabra de Dios te desnuda, hermano. Te desnuda para que tú mismo, tú puedas decir, ah, no, esto está mal, esto no puede ser, soy del Señor, no puedo estar pensando así, no puedo estar pensando tan carnalmente. Entonces ahí cuando tú tienes que ser fuerte en el Señor. Amén. Ok, amén. Esto es un poquito de los pensamientos poneros, pero yo quiero avanzar un poquito más en el texto, hermano, sobre los pensamientos poneros. Uy, hermano, tendríamos que hablar mucho, mucho. Podríamos hacer varios días, miércoles, solamente hablando de los pensamientos, pero no me quiero quedar ahí porque ese no es el tema en sí, sino tenemos que avanzar sobre la iglesia de la Odisea. Así que vamos al texto de Apocalipsis ahora para poder avanzar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice así, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eso ya lo vimos. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso también lo vimos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, qué palabras tan fuertes, hermanos. Qué palabras tan fuertes. Esto es lo que vamos a estar viendo un poquito en el día de hoy, en estos 29 minutos que me quedan. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad ni de los hermanos, no tengo necesidad ni el que está al lado, no tengo necesidad ni siquiera de saludarlo. No tengo incluso necesidad de ir a la iglesia, porque hoy día, ay, gloria a Dios, todo por YouTube. No tengo necesidad. ¿Crees tú que realmente no tienes necesidad? Si el Señor lo dejó establecido. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que el Señor te dice. Eso es lo que uno piensa. Eso dice, porque tú dices que eres así. Pero mírelo como el Señor pensaba. Y no sabes que tú, y ahí es cuando el Señor empieza a discernir el corazón de los que decían que me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Ok. Entonces, aquí vemos dos pensamientos, hermano. El pensamiento propio versus el pensamiento de Dios. Y aquí usted tiene que hacer una gran diferencia. La palabra del Señor dice de que los pensamientos de Él están muy altos y nuestros pensamientos están muy aquí abajo. Y que, pero también dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado la mente de Cristo, pero mente de Cristo, pero para que aterricen los pensamientos de Dios a la mente de Cristo que el Señor nos ha dado, es un trabajo, hermano. Es cambiar el pensamiento ponero por un pensamiento de Dios. Amén. Entonces, el pensamiento propio dice, tú piensas que eres rico. Mira, o sea, hay un pensamiento propio, hermano. Siempre en ti va a haber un pensamiento propio. Que a lo mejor te dice que no tengo grandes necesidades, todo lo tengo, me lo ha dado el Señor, no tengo necesidad ni... ¿Cuáles son los problemas en el día de hoy en la iglesia? A ver, problema es de que muchos no sienten la necesidad, por ejemplo, de congregarse. Episinagoge. Esa es la palabra original, que viene de la palabra sinagoga. Pero no es sinagoga, porque sinagoga significa congregarse o estar juntos. Pero es epi, es más allá. Es congregarse no con los hermanos, es congregarse con Dios. Mira cuán bueno es y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, dice. Entonces es una necesidad, porque esta palabra episinagoge, como ya se lo he explicado antes, sale solamente 2 veces en la Biblia. Una es cuando dice no dejaos de congregarnos y la otra es cuando nosotros nos vamos a reunir con Cristo en el cielo. O sea, si tú no sabes episinagoge aquí en la tierra, tampoco podrás ser episinagoge allá en el cielo.
Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces hay pensamientos propios, hermano, que se van completamente en contra de la palabra del Señor. A veces estamos tan ocupados en lo de nosotros mismos que nos olvidamos fácilmente de lo que el Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros, porque se supone que nosotros vamos de gloria en gloria, vamos de perfección tras perfección. Se supone que nosotros tenemos que ir avanzando, pero no retrocediendo. Entonces, si tú te sientes que has ido retrocediendo, es porque tú necesitas más del Señor, necesitas estudiar más la palabra, necesitas estar más concentrado en las cosas del Señor, para que eso se te transforme y seas realmente más que un vencedor. Entonces, dice, en otras versiones dice que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. En otra versión dice, yo soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. Mire, pero Dios piensa que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay una contradicción increíblemente entre estos dos pensamientos. Uno es un corazón que dice, no, yo tengo todo lo necesario. Y otro es que el Señor te dice, tú tienes todo, pero no tienes lo principal. Dentro de ti eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son palabras bastante fuertes, mire, pero yo se los quiero poner en otras versiones también para que usted lo pueda entender mejor. Ahí le va. Vamos a tomar un poquito de aquí. En la versión al día dice, tú dices, yo soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. ¿Eres tú uno de esos? En la Nueva Traducción Viviente dice, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. En la palabra de Dios para todos dice, tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Y en la versión Dios habla hoy dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. ¿Cómo te ha ido a ti? Entonces tú me dices, pues sí, no, a mí me ha ido bien, el Señor me ha bendecido. He estado aquí, he estado acá, he hecho esto otro. El Señor me ha dado esto, me ha dado esto otro. El Señor me ha bendecido. Amén. Yo pienso que el Señor bendice, pero jamás tenemos que cambiar esa bendición por la bendición del Señor. Que esas cosas que el Señor nos da en abundancia no nos haga perder el blanco que es el Señor. Porque cuando tú pierdes el blanco, pierdes lo principal de tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces el Señor? Quiero llevarlo a Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok. Nada podéis hacer. Entonces aquí nos dice en Juan 15:5 de que primeramente separados de él no se puede hacer nada. Y a lo mejor tú puedes tener de todo, pero si estás separado de él, déjame decirte que entonces el Señor te ve de una forma diferente. Te ve ciego, te ve desnudo, te ve miserable, te ve todo eso. ¿Sabes por qué? Porque tú dices, yo estoy bien, pero realmente en tu vida espiritual no es así. Entonces aquí dice, separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿qué nos hace nosotros estar junto a Él? El que permanece en mí. Entonces hay muchos tipos de permanencia. Primeramente, tienes que permanecer en su espíritu, tienes que permanecer en su palabra, tienes que permanecer en su ley, tienes que permanecer en todo lo que Él nos dice. Entonces hay muchas permanencias en la Biblia, hermano. Tenemos que permanecer en Él. Esta palabra es muy importante porque ya la vamos a explicar cuando veamos la iglesia de Filadelfia. Porque la iglesia de Filadelfia está representada como una iglesia, hermano, que realmente no pasa por la gran tribulación. ¿Pero por qué? Porque permaneció la palabra en ellos. Mire, entonces tenemos que tener un espíritu de permanencia en el Señor. Y tú tienes que permanecer
congregándote. Tú tienes que permanecer llenando de tu espíritu, del Espíritu Santo. Tú tienes que permanecer leyendo la palabra. Tú tienes que permanecer estudiando la palabra del Señor. Tú tienes que permanecer ayunando, orando. Se permanece, Señor, en el Señor siempre, queridos hermanos. Entonces, es importantísimo esto. Separados de mí, nada podéis hacer. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice así: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces ya es más difícil, hermano. Mire, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, ¿de qué aprovecho realmente vamos a tener si ganamos todo y al final perdemos el alma? No se puede. No se puede, querido hermano. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque hoy día queremos hacer muchas cosas. Queremos tener casas, queremos tener cosas, queremos tener... y no le estoy diciendo que no sea bueno. Yo también, por supuestamente, tengo casa y es bueno. El Señor me la dio, no sé cómo, pero ahí está. Entonces, pero eso no significa de que yo me olvide del Señor. Puedo hacer cosas, sí, amén. Pero eso es muy importante, de que yo no me olvide de quien me da las cosas. No me puedo enamorar de las cosas. Del único que me puedo enamorar es de aquel que me da las cosas. Amén. Había un hermano en una de las prédicas que estábamos escuchando los días viernes, que decía que no nos podemos enamorar del pecado. Enamorarse del pecado es un pecado. Enamorarse de lo material tuyo es un pecado, queridos hermanos. Enamorarse de la abundancia que el Señor te puede dar es un pecado. Tú tienes que enamorarte de quien te lo ha dado, del Señor, para que seas agradecido, para que siempre estés adelante, para que siempre te estés congregando, para que siempre estés lleno del Espíritu Santo y para que siempre salgas adelante en el Señor. Y tengas un corazón realmente que se va moldeando poco a poco. Mateo entonces 16, 26 dice, ¿qué aprovechará? ¿Cuál será tu provecho si al final pierdes tu alma? Puedes ganar todo este mundo, querido hermano o amigo que me estás escuchando. Puedes ganarlo todo, puedes tener un marido, un lindo hijo, linda casa, puedes tener de todo. Pero si al final pierdes tu alma, no te ha servido de nada. Entonces, si pierdes tu alma, dice incluso, ya tendríamos que ser un desventurado. Amén. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, yo hoy día me pregunto, ¿a quién tienes tú? Cristo llegó a decir e hizo una oración, y que esto siempre me percute mucho ahí en el corazón, porque dice: Padre, te pido de que ellos estén unidos como yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Mire, entonces aquí hay dos cosas. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Entonces aquí yo veo una gran diferencia. Cuando nosotros vamos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento estamos con Cristo. Pero el camino, tenemos que recorrer un camino que nos lleve a una perfección. Y esa perfección es de que nosotros realmente podamos llegar a estar en Cristo. Es un camino de perfección, pero es necesario. Amén. Es necesario. Aleluya. Parece que había sonado un teléfono por ahí, pero no sabía. No es el mío, por si acaso. No, el mío lo tengo calladito. Aleluya. Entonces, seguimos adelante. Primera de Juan dice 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hermano, tengamos a Cristo, pero no seamos solamente con Cristo, sino en Cristo. Ahora, Juan 3:3 dice,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, hermano, usted dice, no, pero yo soy nacido de nuevo. Sí, pero ahí no quedó todo. Tú tienes que nacer de nuevo espiritualmente. No solamente que lo hayamos dicho por nuestros labios y hayamos aceptado el sacrificio de Cristo. Amén. Es bonito. El Señor nos da la salvación. Nosotros no hemos hecho nada para adquirirla. El Señor nos da de gratis. Pero las cosas no acaban ahí, sino las cosas recién empiezan ahí. Amén. Entonces, mientras tengas necesidad de Dios, vas a estar bien. Un tips, mire, si tú tienes necesidad de Dios todos los días, Señor, tengo necesidad tuya, tengo necesidad tuya, tengo necesidad de que esta carne se acabe de una vez por todas. Mientras tengas esa necesidad, vas por un buen camino, porque nunca te vas a olvidar de Dios. Nunca se te va a transformar el cristianismo en una religión, porque eso es peligroso. Amén. Ahora, el próspero, porque estamos hablando del pensamiento propio. El próspero dice, para mí el vivir es la fortuna. El ambicioso puede decir, para mí el vivir es la fama. El filósofo también dice, para mí el vivir es la sabiduría. El artista dice, para mí el vivir es la gloria. El soberbio también puede decir, para mí el vivir es ser autosuficiente. Pero para el cristiano tenemos que decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Quién eres tú? ¿De quién? ¿A quién perteneces? ¿Al próspero? ¿Al ambicioso? ¿Al filósofo? ¿Al artista? ¿Al soberbio? ¿O al cristiano? Porque si eres cristiano, deberíamos pronunciar con nuestras palabras y que esté en nuestro corazón también, para mí el vivir es Cristo. Pero si tú vives para tu casa solamente, si tú vives solamente para tus hijos, si tú vives solamente haciendo fortuna, si tú vives solamente adquiriendo otras cosas y pones otras cosas en prioridad a lo que el Señor, entonces tu vivir no es Cristo, hermano. No es que, perdona que te lo diga, no es Cristo. Esta es una iglesia que prepara para la venida de Cristo y por eso tengo que ser tan firme en esta palabra. Nuestro vivir, el apóstol decía, para mí el vivir es Cristo, es Cristo. Entonces es muy importante lo que estamos hablando. Si no es el vivir en Cristo, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Amén. Entonces el Señor, ¿qué es lo que ve? El corazón. Y Él empieza a ver, ¿vive esta tal persona, vive este cristiano para mí? ¿Es realmente lo que está diciendo? No, para mí el vivir es Cristo. ¿Será así realmente? ¿O vivimos para otras cosas? Podemos ser prósperos, ambiciosos, filósofos, artistas, soberbios o muchas otras cosas. Entonces, yo pienso que en esta plática que estamos teniendo, nosotros deberíamos ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Y si vemos que hay adversidades, que hay carnalidades, que hay cosas que no están bien, hermano, tenemos la oportunidad que dice el Señor que a un corazón contrito y humillado, Él no le echa fuera. Hoy día mismo podemos orar y pedirle al Señor que nos perdone, porque nuestro vivir realmente es Cristo. Porque al final, lo que queda en este mundo van a ser los hijos de Dios. Amén. Aleluya. El pensamiento humano es terrible, hermano. Pero tenemos oportunidad todavía para seguir adelante. Ok. Me quedan 11 minutitos. Apocalipsis 3:17 dice, y no sabes, ahora el pensamiento de Dios, que decía, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok. Entonces, mire, se los quiero leer en otras versiones. Y no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la versión del 2011 dice, y no sabes que tú eres un desgraciado, santo, eso es lo que dice la versión, ¿ok? Digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo hablaba el Señor, fuerte, hermano.
En la Nueva Versión al Día dice, y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. En la Peshita del 2011 dice, pero ignora que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Terrible las palabras, hermano. Pero veámoslo un poquito. Desventurado es la palabra talaiporos, ¿no? Del 5005, palabra griega, que quiere decir infortunado, desdichado, opacado, infeliz, desafortunado, desgraciado y miserable. Eso quiere decir, esa es la palabra original y estos son los sinónimos que dice el diccionario. Ahora, quiero llevarlos con esto a Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24, porque alguien sí dijo taleiporos. Alguien sí dijo y que era un infortunado, un infeliz, un desgraciado, un miserable, un desnudo. Alguien sí lo dijo, hermano. Pero veo otra ley en mis miembros, decía Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, talaiporos de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow, hermano. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo en aquel momento? Miserable, infeliz soy. Soy un miserable, soy un desgraciado, soy un desventurado, soy un desdichado, soy un infortunado. No sirvo para nada, no soy nadie. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él decía que veía una ley en sus miembros que se rebelaba contra lo que él quería, que se rebelaba, que él quería las cosas de Dios, pero había cosas que lo llevaban a irse en contra, hermano, y que estaba cautivo, estaba como encadenado, estaba como amarrado al pecado y que lo sentía en los miembros de su cuerpo. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, hermano querido, aquí hay una diferencia. Aquí, fíjese que el Señor no le dijo a él que era un miserable, un desventurado, un desgraciado. No le dijo eso a él. Pero ¿quién se lo dijo? Él mismo. El Espíritu Santo le mostró cómo él estaba por dentro. Y él dijo, Santo Dios, ¿quién me va a librar ahora de este cuerpo? Cuando yo siento el pecado todos los días en mi vida, en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo, en todo mi ser, en toda mi alma. Todo esto me lleva todo el tiempo al pecado. Incluso él decía que las cosas que él quería hacer no las hace. Y las cosas que no debe ser justamente se va ahí porque en su miembro él sentía el pecado. Entonces en ese momento decía, ¿quién me va a librar de este pecado? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar? Santo Dios. Entonces él por lo menos tiene algo positivo, hermano, que lo llegó a ser más que vencedor después. Él pudo reconocer su estado. Él reconoció quién era. Él reconoció que su estado pecaminoso, él lo pudo reconocer, él no se lo guardó, él sencillamente no se hizo el tonto, o sencillamente él dijo, no, si yo estoy bien, mira, el Señor me bendice aquí, acá, no, yo voy adelante. No, él reconoció su estado. ¿Y cuántos de nosotros reconocemos, hermano? ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestro estado? No somos muchos. Los que reconocemos que realmente tenemos necesidad de Dios, que realmente tenemos necesidad de llenarnos del Señor, que realmente tenemos necesidad de cambios, que realmente tenemos necesidad de estar preparados para su venida, porque muchas veces con un cuerpo pecaminoso no nos podemos ir con el Señor. Pero si reconocemos que tenemos pecado, que tenemos pensamientos malos, que tenemos pensamientos poneros, que tenemos frutos poneros, que tenemos cuerpos poneros, que tenemos esa alma ponera, esa alma malvada, como lo reconoció Pablo. Entonces él un día pudo llegar a decir, mas ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo, mi yo ya no vive. Mis anhelos ya no viven.
Mi carnalidad ya no vive. Mi maldad ya no vive, porque Cristo vive en mí. Entonces tenía razón Juan el Bautista cuando él dijo, era necesario que él subiera y que yo mengüe. Es necesario de que él entre en nuestro corazón, que vaya tomando todo nuestro ser y que nuestro yo vaya menguando. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y a través de qué? A través de la palabra del Señor. Entonces, aquí hay algo, hermano, de que nosotros deberíamos reconocer. La maldad siempre va a estar delante de nosotros. Somos seres humanos, somos gente carnal. Hemos nacido en pecado y el pecado ha tomado muchas posiciones de nosotros. Y aquí nadie se salva, ni el que está delante, no. Todos aquí entramos al mismo saco, porque nadie es santo, 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 solamente el Señor. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que yo o otros reconocemos de que somos necesitados del Señor. ¿Sientes tú que eres necesitado del Señor? Entonces, bienaventurado eres. Porque cuando reconocemos que tenemos esa necesidad de Él, podemos reconocer nuestro pecado, nuestros pensamientos poneros, nuestras emociones poneras, nuestros frutos poneros, toda la maldad que hay en nosotros la podemos reconocer, dejarse de delante del Señor, trabajar, luchar, pelear la buena batalla de la fe, para un día decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos queridos, eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quería cuando él le decían a ellos, tú dices que eres rico, tú dices que estás así, pero yo cuando te veo, eres un desventurado, un miserable, un desnudo, un opacado. Entonces, hermano, aquí hay siempre algo muy importante, reconocer. Si tú reconoces tu pecado, bienaventurado. Si tú reconoces tu maldad, bienaventurado. Pero no lo reconozca a mí, reconózcaselo al Señor. Porque cuando le reconocemos lo de nosotros mismos al Señor, entonces viene el Señor y nos perdona, nos da fuerza para seguir adelante. No quiere decir que nunca va a fallar. Sí, puede caerse muchas veces, pero mientras tengamos un corazón que queremos seguir adelante, dice que el Señor nos recoge de ahí mismo y nos tira hacia adelante. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Me quedaron algunas cositas, pero tenemos más miércoles, si así Dios lo desea, para poder seguir hablando. Esto lo encontré mucho, le quise hacer ahínco a esto, porque es importantísimo el reconocimiento. En Apocalipsis, el problema de la Odisea es que no reconocían su estado realmente como ellos estaban. Espero que nosotros lo podamos hacer y podamos salvarnos y que el Señor nos lleve a su presencia cuando Él venga y nos rapte a su presencia, porque hemos sido personas sinceras delante de Él. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido, Señor, una bendición especial por cada oyente, por cada amigo, Señor mío, que pueda estar oyendo esta palabra. Lo lindo de todo es que tú en este momento no nos estás juzgando, nos estás diciendo para que podamos reconocer nuestro estado y podamos decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, esta alma ponera. Perdónanos los pensamientos poner. Perdónanos nuestras actitudes poner. Perdona, Señor Santo, todo lo que ha ido dentro de nosotros, Señor mío, y que realmente ha ido en contra de tu palabra. Perdónanos, Señor Santo, como decía Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero él sabía que el único libertador es uno que vino Cristo, que él vino a desatar esa esclavitud, que vino a sacar las cadenas, Señor Santo, que vino a soltar toda ligadura en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ser libres, pero verdaderamente libres. Señor, gracias, Señor mío, y te pido esta bendición por cada hermano, por cada amigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y nos estamos viendo
este próximo miércoles, si así el Señor lo quiere. Nos vemos. Hasta la próxima.